Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Bookies y en el vídeo de hoy vamos a hablar de leer en inglés. Vamos a ver si te resulta familiar esta situación. Tienes un buen vocabulario en inglés, entiendes la gramática, te has estudiado todos los tiempos verbales, todos los verbos irregulares, los condicionales, absolutamente todo, y decides dar un paso más y empezar a leer en inglés. Y te pasa que aunque sí que entiendes la mayoría de las palabras y entiendes las frases sin problemas, te das cuenta de que avanzas muy lento y se te hace súper pesado, o que tienes que leer el mismo párrafo 3 o 4 veces para asegurarte de que has entendido todo. Te pasa que decides pues no releer o ir un poquito más rápido para no estar saliéndote continuamente de la historia, para poderte meter un poquito más en lo que estás leyendo, y parece que todo va bien hasta que de repente vas por la mitad del libro y te das cuenta de que te has perdido, de que no sabes muy bien qué está pasando, de que no sabes por qué los personajes hacen lo que están haciendo. Si te pasa esto es completamente normal, es parte del proceso, le pasa a muchas personas, a mí incluida, porque lo que pasa es que tienes que practicar en tu fluidez y en tu comprensión lectora al leer en inglés, y esto con el paso del tiempo se irá pasando, iremos mejorando, iremos cogiendo un poquito de soltura, pero corremos el riesgo de que estar leyendo así durante mucho tiempo nos acabe desanimando. Pero buenas noticias, hay una serie de cosas que podemos hacer fuera de la lectura para ir mejorando esa soltura, así que en este vídeo os voy a dar 6 consejos precisamente para eso, para que ganéis fluidez y comprensión lectora y que cuando os enfrentéis al libro no aparezca este sentimiento de frustración que puede hacer que nos desanimemos. Antes de empezar con los 6 trucos que os voy a dar, quiero dar las gracias a Babbel por patrocinar este vídeo. Me hace mucha ilusión poder trabajar a la hora de crear este tipo de contenidos que quiero creer que os va a ayudar un poquito en vuestro día a día con una marca que se dedica precisamente a hacer lo mismo, que está enfocada al sector de la formación, al sector de la educación, en este caso de idioma. Así que muchas gracias a Babbel por permitir que este vídeo sea posible. Si acabáis de descubrir el canal, os recuerdo que podéis suscribiros abajo en el botoncito rojo, y si ya conocéis el canal, como siempre, muchas gracias por ver los vídeos. El primer tip que os voy a dar es ver series en inglés, que esto seguramente sea algo que ya hacéis, pero con un matiz: poner subtítulos en inglés. Y es que de cualquier forma ver series en inglés es súper útil porque hace que nuestro oído se vaya acostumbrando a ese idioma y que vayamos pues detectando cada vez más cosas, que cada vez nos enteremos de más. Pero a la hora de ganar fluidez y comprensión lectora, para mí hay algo muy importante que os voy a estar dando la tabarra con esto todo el vídeo, y es pensar en inglés y desarrollar la habilidad de pensar en inglés. Normalmente las series que vemos tampoco suelen tener un vocabulario tan complicado, es un lenguaje súper coloquial, así que sobre todo nos va a ayudar a cambiar este chip y empezar a acostumbrarnos a pensar en inglés. Y además, al tener los subtítulos, cada vez que algún personaje diga algo que es una frase que no conocíamos, o una palabra, un término que nos es extraño, a lo mejor al verlo sin subtítulos o con subtítulos en español se nos pasa por alto, pero al verlo escrito nos vamos a dar cuenta de que está ahí y se nos va a quedar mucho mejor el término. Pensad en todas las horas que pasamos enganchadas y enganchados a series, todas esas horas de vicio justificado de ponerte otro capítulo cuando habías dicho que no, que vas a hacer algo productivo, se puede transformar mágicamente en tiempo de estudio de inglés. El segundo consejo es que dediquéis un rato al día o a la semana a leer artículos y noticias en inglés. Puede ser un medio de noticias de actualidad, puede ser un medio que hable de un tema en concreto, puede ser una revista online, puede ser un blog, puede ser alguien que comparte sus opiniones. Cuanto más variado mejor, pero aquí lo que nos va a interesar es que son textos muy cortos, lo que significa que el autor o autora va a tener que haber concentrado un montón de ideas. Entonces, al enfrentarnos con un texto corto, lo que nos vamos a encontrar son todos los recursos que puede utilizar un autor en muy poquito espacio, y le vamos a tener que dedicar poco tiempo a cada texto en comparación con un libro, que a lo mejor para darte cuenta de cuál es el tema principal del libro te lo tienes que leer entero para ver si lo has entendido o no. En cambio, en un texto de estas dimensiones pues vamos a ver que está todo ahí concentrado y que nos vamos a encontrar, pues como os digo, con todas esas técnicas a las que nos tenemos que ir acostumbrando en inglés, porque en español pues ya las conocemos, pero a lo mejor en inglés, si no estamos acostumbrados, como os digo, a pensar en inglés, y vamos aprendiendo esas cosas en textos más pequeños, cuando nos enfrentemos a un libro las vamos a tener más interiorizadas, vamos a leer con mucha más fluidez y nos vamos a enterar mucho mejor de todo. El tercer consejo es que recurráis a recursos de aprendizaje del idioma diseñados por expertos, por personas que conozcan bien ese idioma y que os planteen un método de aprendizaje. Y para esto os voy a recomendar que utilicéis Babbel, que es una herramienta online tanto en una app como en una web. En este caso os lo voy a recomendar para estudiar inglés, pero se puede aplicar a cualquier idioma que estéis aprendiendo. Podéis estudiar hasta 14 idiomas, hay alemán, hay turco, hay ruso. En función de lo que estéis buscando vais a poder practicar distintas cosas, vais a poder practicar gramática, vais a poder practicar audición, vocabulario específico, porque hay un montón de lecciones sobre distintos temas, así que es muy buena herramienta para principiantes. Pero también lo que más nos interesa para este vídeo, un montón de lecciones dedicadas a personas con un nivel de inglés avanzado, que lo que están buscando es profundizar un poco más en el idioma, en el uso real de ese idioma, no solo en toda esa teoría, que es súper importante también, pero ya una vez que tienes esa teoría, ser capaz de aplicarla. Todas las lecciones del nivel avanzado son una pasada porque son muy actuales y hablan de un montón de temas súper complejos
consejos puedes encontrarte unidades sobre política, sobre filosofía, sobre identidad o igualdad de género, así que es una herramienta ideal para practicar y para aprender a interpretar textos complejos, lo que demuestra que estas lecciones están diseñadas por personas que son expertas en cada idioma. Cada lección lleva más o menos 15 minutos esperando al autobús, esperando al metro. En muchas situaciones de nuestro día a día puedes utilizar esos 15 minutos. Y algo súper guay es que si tienes la app instalada en el móvil no necesitas wifi, ni datos, ni nada por el estilo, porque te puedes descargar cada lección. Podéis utilizarla como más os apetezca, tanto en el móvil como en el ordenador. Así que está disponible en desktop y también en las App Store de Android y de iPhone. Si uno de vuestros propósitos de año nuevo es mejorar en vuestro uso del inglés, Babbel tiene además una oferta de 3+3, que significa que si compras 3 meses, te regalan otros 3 para que tengas tus 6 meses para practicar inglés tranquilamente. Que en mi opinión, para todas las cosas que te ofrece, tiene un precio súper justo y con esta oferta todavía más, así que os dejo todos los enlaces que os pueden interesar sobre este tema en la cajita de información. El cuarto consejo es que ampliéis vuestro vocabulario específico antes de empezar un libro. ¿Qué significa esto? Pues muy fácil, que si sabéis que si el libro es medieval y que va a estar ambientado en la Edad Media, antes de empezar el libro, pues investiguéis un poco usando pues todos los recursos que tengáis a vuestra disposición. ¿Qué vocabulario es probable que se utilice en ese libro? Pues vocabulario sobre armas de la época, sobre la vestimenta de la época, expresiones que se solían utilizar, cargos nobiliarios o eclesiásticos que eran habituales, títulos y demás. O si resulta que vais a leer un libro de ciencia ficción, pues lo mismo, pero leyendo pues sobre astronomía, sobre física o sobre naves espaciales, para que cuando estéis leyendo no tengáis que estar preocupadas o preocupados de eso, sino de leer, de entender la trama, de entender los personajes, de entender qué ideas estáis leyendo. Olvidaros pues de encontraros palabras que de repente no entendéis y que os descolocan, que puede parecer una cosa como muy pequeña, pero os prometo que nos ahorra un montón de energía mental. El quinto truco que os voy a dar es que hagáis listas de términos peliagudos. ¿Y a qué me refiero con términos peliagudos? Pues a todas estas palabras que se supone que tenemos que usar cuando hacemos un comentario de texto. Palabras, frases, expresiones que lo que van a hacer es cambiar el sentido del texto, que van a añadir información nueva, que van a contradecir todo lo que nos han dicho antes. Si estas palabras no nos damos cuenta de que están ahí, nos va a cambiar por completo la idea que tenemos de lo que está diciendo el autor y luego resulta que vamos a entender algo completamente distinto. Y total, que nos hemos leído el texto para no enterarnos de lo que nos estaba diciendo el autor. Y todo esto puede pasar por una palabra. Así que mi consejo es que busquéis estas palabras, que cuando os las encontréis las apuntéis y que las machaquéis, que las estudiéis, que las interioricéis para cuando las veáis decir: ah, sé por qué estoy utilizando esta palabra. Sé lo que estás haciendo. Nevertheless, furthermore. Un ejemplo de esto podría ser la expresión on the other hand, que tú ya cuando te la encuentres tienes que saber que el autor o la autora lo que va a hacer es darte otro punto de vista. De nuevo, esto es muy importante para poder pensar bien en inglés y para mejorar esa fluidez y esa comprensión. Saber que nos vamos a encontrar con estas palabras y que es importante conocerlas. Si no las tenemos en cuenta, es posible que nos perdamos en la lectura. Tenerlas en cuenta pues va a hacer que podamos leer mucho más tranquilas y tranquilos y mucho más rápido y mucho mejor. Y el sexto consejo, y uno muy importante para mí, es que escribáis en inglés. Para mí, desde mi experiencia, que es de lo que os puedo hablar, es muy importante cambiar el chip y de empezar a usar el inglés sin traducir. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, viviendo en Madrid, para usar el inglés. Una de las cosas que a mí me han venido muy bien es obligarme a escribir en inglés. Llevar un pequeño diario o sentaros a escribiros una carta a vosotros mismos, una carta a quien queráis, expresar vuestros pensamientos de alguna forma en inglés. Y al principio, pues si no tenéis el hábito, os va a costar también y os va a ser un poco raro, pero es como todo, a medida que vas practicando, te vas soltando y cada vez vas siendo capaz de expresar ideas también más complejas. Si eres capaz de sentarte y utilizar todo lo que hemos aprendido para escribir algo en inglés, luego cuando leas en inglés te va a ser muchísimo más fácil porque has hecho algo aún más complicado, que es expresarte tú en inglés. Te va a ser mucho más sencillo cambiar este chip y entender el texto en inglés. Pues hasta aquí los consejos para que mejoréis vuestra fluidez al leer en inglés, vuestra comprensión lectora y que pues sea una experiencia mucho más agradable y amena. Como todo en la vida, lleva práctica, lleva tiempo, no os desaniméis, utilizad todas las herramientas que podáis. Vais a ver que con el tiempo vais a ir dando pasitos y va a ser súper gratificante darte cuenta de que el esfuerzo pues al final da sus frutos. Contadme cuáles son vuestros truquitos para mejorar en los idiomas o para leer en otro idioma. Os voy a preguntar para que me digáis en comentarios es qué libro os encantaría poder leer en su idioma original. Que en mi caso sería Middlemarch. Me encantaría poder leer Middlemarch en inglés, pero creo que todavía está muy lejos de mi nivel. Sobre todo por eso de que fue escrito hace unos cuantos cientos de años, pero en algún momento de mi vida me haría mucha ilusión poderme leer y entender perfectamente Middlemarch de George Eliot. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao. Turururu, 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 turururu.
Vamos allá. ¡Ay, qué